para presentar, para desplegar modelos en ambiente productivo, digamos. Cómo productivizamos, cómo llegamos al uso habitual, un modelo de aprendizaje automático. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver, aunque esté todo corrido por la izquierda, es en qué consiste la implementación productiva, qué modelos llegan a implementación productiva, porque claramente no todos llegan, cómo se puede hacer esa implementación productiva con 5 ahí, cómo se postproductiviza, o sea, qué hay que hacer después de productivizar. Entonces, ¿en qué consiste la implementación productiva? Por ahí nosotros estamos un poco, sobre todo los que no vienen del palo del software, estamos un poco más desconectados de la parte de ingeniería de software que involucra las características importantes en una aplicación, ¿no? No nos olvidemos que en última instancia estamos tratando de construir una especie de aplicación. Entonces, en ese sentido, nuestra aplicación tiene que ser escalable, porque lo que nosotros hicimos hoy con datos de prueba o con pequeños datos, a lo mejor después tenemos que trabajar con volúmenes mucho más grandes de datos o con mayor intensidad en cuanto al tiempo. Entonces, tiene que poder ser escalable. Tiene que ser segura, porque normalmente trabajamos con datos que tienen algún grado de sensibilidad, entonces estaría bueno que no nos lo hackeen, digamos, básicamente. Tiene que ser confiable en el sentido de que no podemos decir, no, se rompió, no pasa nada. Si se rompió, tiene que estar bien explicado el por qué se rompió, o sea, tiene que haber logs, tiene que haber varias cositas que nos puedan ayudar a depurarlo, por lo cual tiene que ser también en ese sentido mantenible, ¿no? O sea, el código tiene que ser legible, tiene que tener algún tipo de formato estándar, con nombres de variables relativamente estándar, que sean explicativos, con logs, ¿sí? Tiene que ser monitoreable, y esto ya específicamente o muy propiamente de lo que es una aplicación de aprendizaje automático. Recuerden que nosotros entrenamos un modelo y en nuestro caso no es como cuando desarrollas una aplicación sencilla que listo, hiciste la aplicación, andas, la entregas, chao, nos vimos. Sino que acá vos sabes que dentro de X tiempo tu modelo va a empezar a andar mal, o sea, eso es así, no queda otra. Entonces, tenemos que haber establecido algún mecanismo de monitoreo de ese va a andar mal y por lo menos diseñado algún tipo de mecanismo de solución que podamos capacitar al cliente. Digamos, se reentrena solo cada 3 meses, o cuando ve que anda mal, o le damos la oportunidad que lo reentrene él, o etcétera. ¿Sí? También suele estar acompañado de algún tipo de grado de automatización. No siempre es así, a veces lo corre en manual, pero en la mayoría de los casos involucra algún tipo de automatización, la implementación productiva. Y finalmente, también tiene que integrarse a los otros sistemas que tenga corriendo la empresa y a los otros procesos que tenga corriendo el cliente, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros hablamos cuando hablamos de que vamos a implementar productivamente algo, ¿sí? Ahí me dijo Tati que se sumaba, no sé si se sumó, ¿no? Pero me dijo que sí que sumó. ¿Están escuchándome? Me siento como cuando doy clase. No hablan estamos estamos perfectos, Charlie. Bueno, Todavía no está Tati, ¿eh? ¿O sí? Bueno, no sé. No está Tati. ¿Qué se pasa? ¿Cómo les va? Hace un ratito de que... Charlemos un poco, que Charlie quiere que charlemos. Te Sí, cortamos sí, claro, así pues tírense bolito de papel, no sé. Bueno, ¿y qué modelos llegan a implementación productiva? Porque no todos llegan. Pero si vamos a las áreas de ciencia de datos de grandes empresas, en general vamos a ver que la cantidad de modelos realmente productivos andando no suele ser muy grande. Y la cantidad de modelos desarrollados o probados sí suele ser muy grande. ¿Sí? Entonces, como dijimos, no todos los modelos llegan a una implementación productiva. ¿Qué tiene que tener un modelo para eso? Bueno, primero tiene que poder aportar un valor real, un valor que el negocio lo vea, sea realmente tangible y que vaya a producir un incremento de algún tipo en la calidad de los procesos, en la calidad o en la velocidad de los procesos que tiene el área de negocios, las distintas áreas de negocios del cliente, ¿sí? Además, tiene que ser factible productivamente, porque yo no puedo hacer un modelo que computacionalmente que ande re bien, pero computacionalmente sea tan costoso
que va a tardar un mes en calcular lo que tengo que tener listo para ayer, digamos, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, también tiene que ser factible llevarlo a la producción y que sus tiempos de procesamiento, sus necesidades de procesamiento sean factibles, ¿sí? De la misma forma, tiene que ser implementable, o su implementación tiene que ser efectiva en los procesos de negocio. O sea, si el proceso de negocio, para poder usar esos datos, voy a tener que tener una capacitación de 6 meses, en donde, en donde el proceso que queríamos digamos, solucionar, el problema que queríamos solucionar, se solucionó antes solo, no tiene sentido. Entonces, la implementación también tiene que ser fácil y ahí es donde por ahí estamos apuntando cuando hablamos de Shiny o de Dash, digamos, tiene que ser implementable de forma fácil, adoptable desde los procesos de negocio, ¿sí? Tenemos que poder contar con una cierta gobernabilidad de los datos. ¿Y por qué digo cierta? Porque muchas veces trabajamos con datos externos, con Twitter, con redes sociales, con datos de diarios o de INDEC o de cualquier otro lugar público o no tan público a veces, que si cambian su esquema de datos van a romper nuestros modelos, ¿sí? Entonces tenemos que tener alguna capacidad de gobernar, aunque sea un importante porcentaje de esos datos, y en caso de que no los podamos gobernar, hay dos caminos que son importantes. Uno es gobernarlos lo antes posible, o sea, voy a tratar de extraerlo antes posible, ya los datos de Twitter, digamos, guardarlos en el formato en el que están, en una zona RAW, y después ahí empezar mi procesamiento. Entonces los gobierno desde el crudo, por más que en Twitter no, ¿sí? Y por otro lado, cuando ese esquema hacer comprobaciones para que cuando ese esquema cambie, sepa por qué se rompió mi modelo, digamos, ¿no? Me avisen de antemano, che, ese esquema cambió. Si se puede, funcione sin esos datos, aunque con menor calidad, y si no, se rompa, pero avisando por qué. Y finalmente tenemos que... Charlie, para vos que preguntaba. Ah, buenísimo. Ahora está muteado. Y finalmente tenemos que hacer una transferencia eficaz. O sea, esto viene muy de la mano de la parte de implementación efectiva en procesos de negocio. La transferencia de esos activos, de esos modelos, tenemos que hacerla de una forma que el área que las va a consumir entienda cómo consumirlas y el área que los va a mantener también entienda cómo mantenerlos, ¿sí? Porque si no, va a andar bien la primera semana, los primeros 3 meses y después va a dejar de usarse porque no va a dar resultado porque no se mantuvo. Entonces eso también es parte de la transferencia. Todas esas características son características que necesitamos para que un modelo llegue a una implementación productiva. ¿Cuáles son por ahí los mecanismos? Esta es una visión un poco nuestra, no hay una bibliografía que la tenga tan definida, digamos. ¿Cuáles son los mecanismos por ahí de implementación productiva más comunes? Bueno, son estos. Jupyter Notebooks, scripts automatizados, scripts con un intérprete de línea de comando, APIs o ya algún tipo de interfaz de usuario que me permite interactuar con esos módulos. ¿Y de qué depende el cómo vamos a hacer esa implementación? De la complejidad que necesitemos llevar adelante nuestro proyecto. O sea, a lo mejor nuestro proyecto no necesita una interfaz de usuario porque va a ser todo automático, va a dejar los datos en una base de datos y después esa base de datos lo va a leer otro proceso. Entonces, ahí no tiene mucho sentido hacer una interfaz de usuario, ¿sí? Entonces, por un lado, la complejidad, pero también depende en gran medida de la madurez de nuestro equipo. O sea, no da lo mismo entregar un Jupyter Notebook o un escrito automatizado que entregar una API con una interfaz de usuario para trabajar con esa API. Es muchísimo más complejo, requiere muchísimo más conocimiento desde la base del desarrollo de software, porque ya no es solo desarrollar un modelo de Machine Learning, sino un software alrededor de él, ¿sí? Y bueno, y también, por supuesto, como dijimos, va a depender de la necesidad y de la infraestructura que tengamos para correr, ¿sí? Ahora vamos a entrar por ahí un poquito más en detalle en cada uno de estos. Bueno, el primero que dijimos es el Jupyter Notebook. ¿En qué consiste? En simplemente utilizar los notebooks como una herramienta de reutilización, ¿sí? Que puede permitir, que en general
se lleva a una ejecución manual. Hay algunas herramientas de pipeline o de automatización de ejecución, pero en general correr los notebooks es poco escalable, es poco mantenible, porque los notebooks de por sí no son una herramienta que refuerce mucho las buenas prácticas y termina siendo poco seguro, ¿sí? Es bastante común en los modelos que tenemos en forma de prototipo o que tenemos, estamos haciendo una primera productivización interna como para la parte del desarrollo, pero es la opción más inmadura y la menos recomendable. Además, hay una salvedad que también es interesante. No es obligatorio, pero en general el que use esto tiene que entender de Jupyter y no todas las áreas que entienden de Jupyter, claramente, ¿no? Ya vamos a ver un poquito desde el código esto, un poquito más adelante. La segunda opción, dijimos, son scripts automatizados. Es por ahí simplemente agarrar el código en el que desarrollamos en un Jupyter, modularizarlo, o sea, armarlo en funciones, limpiarlo. No necesitamos todo el EDA que hicimos, sino simplemente las funciones que transforman. Y elaborar pipelines que conecten un origen con un destino, ¿sí? Estos pipelines hacen la ingesta de los datos, después van a hacer lo que es el preprocesamiento, entonces la carga, el preprocesamiento, el entrenamiento, la predicción, y van a dejar esa predicción en algún otro punto, en alguna otra base de datos, en algún archivo, en algún lugar, de acuerdo a lo que definamos en nuestra esquema de automatización. Esta automatización puede ser en base a eventos, por ejemplo, la creación de un nuevo archivo en una carpeta dada, o no sé, algún otro tipo de disparador, o también pueden ser en base a cronogramas temporales, digamos, todos los días se corre a tal hora, o todos los meses, o todas las semanas, etc. ¿Sí? Cuando tenemos algo así automatizado, es muy importante ya empezar a pensar en logs, ¿sí? Empezar a pensar en algo que nos permita depurar por qué se rompió, cuando se rompió, ¿sí? Porque se va a romper, no queda duda que se va a romper, entonces, ¿por qué se rompió? Y también es importante pensar que hay que automatizar en esos logs de alguna forma, aunque sea un monitoreo básico de cómo se va comportando ese modelo, de si sigue siendo un modelo que tenga la misma capacidad de predicción, si es un supervisado de predicción, o la misma capacidad de segmentación efectiva, si es un aprendizaje no supervisado. Tenemos que poder monitorearlo ya porque es algo que va automático, no se corre y vamos viendo qué pasa, digamos, ¿no? Perdón, Charlie, ahí vos decís que la automatización de la lectura de los logs, ¿qué es lo que haría? ¿Te dispararía alguna alerta? Claro, tal cual. Uno lo que ahí define es, supongamos, en el caso de un aprendizaje supervisado, cuando vos ya tenés un método de evaluar también, o sea, vos suponete predijiste, ¿se dice? Cuántos usuarios se van a ir la semana que viene, listo, llegó la semana que viene y ves cuántos usuarios se fueron y decís, a ver, le pifié en 50%, Claro. ¿sí? Sí. Su pifiada es más de la que venía originalmente, tendrías que levantar algún tipo de alerta de decir, ahí, Anda el mal. modelo ya no está andando bien, digamos. Ujú. Bien. Perfecto. El siguiente paso, que es un poquito avanzar sobre el anterior, no es demasiado complejo, pero es simplemente el desarrollo de algún tipo de interfaz de interactuar, que nos permite interactuar con estos scripts automatizados, ¿sí? Si bien parece a simple vista que no es tan difícil, porque uno diría, bueno, es ponerle los argumentos y se le con piña, ¿sí? Pero acá ya deberíamos empezar a diseñar algún tipo de esquema de tolerancia a errores del usuario, ¿no? O sea, va a haber que tener algunos archivos de configuración en donde nuestra línea de comando modifique esos archivos de configuración, por ejemplo, la frecuencia de corrida del modelo o la frecuencia de entrenamiento del modelo, o por ahí el periodo de ventana del modelo, ¿sí? ¿Y qué pasa si el usuario en ese periodo de ventana, en vez de pasarle una fecha en formato año, mes, día, se la pasó en día, mes, año y se rompe todo, ¿sí? Entonces, hay que empezar a pensar ya en que como hay una interacción del usuario, es más posible que se rompa porque el principal problema de ruptura del programa son los usuarios. Y hay que diseñarlo pensando en eso. Ya requiere un desarrollo más de nuevo, orientado a software, ¿sí? La cuarta etapa, que es
desde mi punto de vista, el primer esquema maduro realmente, y es el esquema que aplican todas las nubes para lo que es la disponibilización de modelos, es la disponibilización a través de una API. No sé si todos estamos familiarizados con lo que es una API, creo que sí, pero de todas maneras, sencillamente es una interfaz programática que nos permite acceder a ese modelo a través de distintos comandos, ya sea desde línea de código o desde vía web, o sea, de protocolo HTTP, que nos permite interactuar con ese modelo. Es como si el clic que teníamos recién en la interfaz de línea de comando, ahora la tenemos a través de un protocolo HTTP. ¿Sí? Como si fuera una página web, pero que no se ve. ¿Por qué digo que es el primer esquema maduro? Porque es el primero que permite la interacción con otros sistemas de forma relativamente muy fácil, permite una seguridad un poco más avanzada con tokens, con usuarios, con contraseñas, digamos. Permite una mayor escalabilidad porque yo puedo armar un pequeño Docker con esto y tener tantos modelos o tantas, no son modelos, digamos, tantas instancias del mismo modelo como me hagan falta para que escale al número de predicciones que me haga falta, ¿sí? No sé si se entiende el concepto, pero es un poquito esa la idea. Y es el primero realmente maduro porque uno desacopla el modelo, el objeto modelo del mecanismo productivo. O sea, por un lado está la API, que es el desarrollo que hace el esqueletito, digamos, y por otro lado está el modelo en sí, que es nuestro desarrollo de Machine Learning. Son dos cosas separadas que interactúan entre ellas, pero que están separadas, ¿sí? Entonces, está bueno ya hacer ese desacople porque vamos a poder entender más fácil y arreglar más fácil los problemas, dándonos cuenta si son problemas de la API, si son problemas del modelo o qué, ¿sí? Es importante o es interesante tratar de generalizar una API, armar un esqueleto de API genérico para todos los modelos y después poder vincularle distintos tipos de modelos. Esto es lo que hacen todas las nubes cuando hablamos del SageMaker en AWS, o hablamos de Azure Machine Learning, o hablamos de la API de Machine Learning de Google. Todas estas interfaces te permiten entrenar tu modelo en un Jupyter Notebook, toda la huevada, pero una vez que haces el modelo y decís, listo, este es mi modelo definitivo, disponibilizan una cosa que ellos llaman endpoint. El endpoint es justamente el endpoint de una API, o sea, es una URL, una dirección web que nos permite interactuar con ese modelo. ¿Sí? Ojo, una API, todos lo pensamos siempre como una API web, pero también existen distintas, o sea, cuando nosotros importamos Pandas, Pandas es una API, ¿sí? Es una librería que te permite interactuar con sus partes de forma programática, o sea que también es una API. Entonces tengan en cuenta que el desarrollo de la API no solo es web, sino que también podría ser para que se integre directamente a otro sistema programático. Y bueno, y claramente esto ya está súper ligado a lo que es ingeniería de software y desarrollo de software puro, ¿sí? Y finalmente, el esquema más maduro, o que a mí me parece más maduro, es lo mismo que teníamos recién, pero agregándole una interfaz de uso. O sea, ya tenemos una API, la API en principio no nos muestra nada, simplemente es una URL en donde le podemos tirar datos y nos devuelve cosas. Ahora hagamos una interfaz, hagamos un esquema bonito que permite interactuar con esa API, decirnos si está viva, si está muerta, monitorear el modelo, pasarle los datos, graficar cosas. ¿Sí? Hagamos una interfaz que nos permita usarla de forma más fácil para el usuario y que permita, por supuesto, una adopción mucho más rápida del usuario final. De nuevo, esto es un paso más allá y es casi ya desarrollo de software web, ¿sí? Y por eso es similar, tal vez alguno lo haya escuchado, a lo que se llama modelo vista controlador. El modelo vista controlador es un patrón de diseño de software que involucra desacoplar la vista, que es la parte visual, el controlador, que es la parte como ejecutora, y el modelo, que es la parte de datos. En este caso, nuestro modelo sería el modelo, el controlador sería la API y la vista sería nuestra interfaz. Entonces, es bastante más prolijo y más maduro desde el punto de la ingeniería de software. Recordemos que todo esto siempre termina estando vinculado al software, entonces es interesante tratar de acercarse a lo que son las buenas prácticas, ¿no?
Eso de modelo vista controlador, Charlie, perdón, te pregunte, ¿eso de modelo vista controlador es propio de ingeniería de software? Porque no lo he escuchado nunca, o sea, Es un patrón de preguntas. diseño. Es un patrón de Ah, diseño de perdón, software. ok. Sí. Y es el modelo que se utiliza en todo lo que es desarrollo web. O sea, cualquier cosa que vos veas de desarrollo web es modelo vista controlador. Donde vos tenés la Ok. base de datos, ¿sí? Que tiene los datos, y esos datos están modelados por un modelo. Entonces, suponete que vos tenés una aplicación que te crea, que te permite crear usuarios, modificar usuarios y eliminar usuarios, ¿sí? Vos vas a tener un modelo que sea tu modelo usuario, en donde el usuario va a tener nombre, va a tener apellido, va a tener dirección, ¿sí? Eso es tu modelo, ¿sí? Vas a tener un controlador, que es el método de crear usuario, el método de actualizar usuario y el método de eliminar usuario, ¿sí? Y vas a tener una vista que es cómo se muestran esos métodos, la interfaz que muestra esos métodos al usuario final, digamos, ¿sí? Todo el desarrollo web está planteado de esa forma. Cuando hablamos de frontend hace las vistas, ¿sí? A veces participa un poco con los controladores, pero generalmente hace las vistas. Y backend hace modelos y la otra parte del controlador, digamos. El controlador es como una interacción entre backend y frontend. ¿Se entiende? Sí, no, es que nunca lo había escuchado con ese nombre, o sea, eso de modelo vista controlador, no, con ese nombre, por eso me preguntaba. Uh-huh. Bien, buenísimo. Algunas consideraciones adicionales es, como hablamos, uno dice, listo, ahora vamos a hacer todos unas APIs con Shiny y Dash super copados, y no, no siempre vamos a utilizar el esquema más maduro, porque a veces, obviamente eso requiere más desarrollo y más madurez, y a veces para el problema en el que estamos no necesitamos llegar a ese nivel, entonces hay que elegir cuándo usar ese caso. Cuándo usar cada caso. ¿Y cómo lo elegimos? Bueno, depende de la forma de consumo. Si el consumo lo va a usar, no lo va a usar un usuario, ¿para qué vamos a...? O sea, si no va a haber ningún tipo de interacción con un usuario, ¿para qué vamos a diseñar una interfaz? No tiene sentido. ¿Sí? Si vamos a tener datos en real time, probablemente tenga más sentido hacer un esquema de automatización por ahí que si vamos a trabajar con datos en batch. Y finalmente, si vamos a trabajar con video, con audio, con IoT, también hay que adaptar ciertas consideraciones porque son volúmenes de datos más complicados de manejar, más grandes que... ¿Qué pasa, amor? ¿En mi mochila? No sé, de tu mochila. Perdón. ¿Mi mochila? No sé, debe estar en tu pieza, chancho. Me falta una clase. Sí, pregunté a mami. Ahí estoy de nuevo. Entonces ahí es más complicado porque vamos a tener lotes más grandes, procesamientos más grandes, volúmenes más grandes, que por supuesto va a requerir distintos tipos de procesamiento, ¿sí? ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, ahí están un poco relacionadas de forma parecida a lo que es el esquema de la pirámide de productivización. Cuando vamos a hablar de trabajar con pipelines de Jupyter Notebooks, hay una herramienta que se llama Papermill, que permite organizar un poco esos pipelines. Cuando vamos a trabajar con lo que es la interfaz de línea de comando, se suele usar RParse o Click o Typer, son distintas herramientas que permiten facilitar ese desarrollo de una interfaz. Cuando vamos a desarrollar APIs, lo más usado es Flask por su facilidad y su sencillez, es muy chiquito, Flask es muy rápido, pero a mí me gusta más una que se llama Fast API, porque está mal, pero está escrita en Go, y la verdad que anda mucho más rápido que Flask, y es bastante fácil, facilita mucho varias cosas. Ya todos, probablemente ustedes lo conocen, pero el mecanismo más fácil, como dijimos, de escalar es armar contenedores, y para eso Docker es el estándar de facto. Hay una herramienta que está bastante piola, tiene sus complejidades de aprendizaje, o sea, tiene no sé si complicaciones, digamos, es muy potente, y al ser muy potente tiene su curva de aprendizaje, que se llama Machine Learning Flow, que tampoco aplica a todos los casos, pero que también está bastante buena a la hora de productivizar este tipo de modelos y traquear experimentos. Para lo que son dashboards, Dash y Shiny son las dos herramientas, una de Python y la otra de R, más utilizadas, aunque uno podría hablar también acá de un Power BI, un Tableau o cualquier otra.
No anoté ahí, pero para cuando uno hace automatizaciones, también hay herramientas de pipelines, como son Airflow o Luigi, o... Bueno, no me acuerdo, pero había otras. Pero son un poquito más cerca de ingeniería de datos esas. Y finalmente, cuando uno habla ya de entornos cloud, cada nube tiene su esquema de productivización, sea SageMaker, sea el iPlatform de GCP, Watson o el Machine Learning Studio de Azure, pero todas terminan siendo, como les decía, APIs y son todas muy parecidas. ¿Sí? Y por ahí, para hacer una acotación más, es interesante pensar quién lleva los modelos a producción y también acá hay un tema de madurez organizacional, ¿sí? Porque como ya probablemente todos bien lo sepamos, un científico de datos, en general, no todos, pero la mayoría, no está excelentemente versado en ingeniería de software, por lo cual no es necesariamente el mejor productivizador de modelos, ¿sí? No es el que mejor código va a hacer. Va a resolver perfectamente el problema porque es lo que tiene que hacer un científico de datos, poder resolver de una forma científica un problema, pero probablemente su código no sea el mejor. Entonces, desde el punto de vista de madurez organizacional, en la primera instancia lo productivizan los científicos de datos. A partir de eso surge un rol específico del ingeniero de datos que se llama el Machine Learning Engineer, que es un rol que se dedica a hacer solo producción de modelos. Entonces, está bastante bueno. Y de ahí ya empiezan a surgir lo que es el Data Ops y lo que es el Machine Learning Ops, que no necesariamente es un rol, a veces lo cubre una persona y a veces lo cubre un área, pero básicamente se ocupan de tener una gobernabilidad de los datos, una trazabilidad de los datos, versionamiento de datos, y lo mismo en el caso del Machine Learning Ops, para lo que es la gobernabilidad y el versionamiento de modelos. Sí, es súper importante y cuando uno va creciendo organizacionalmente empiezan a surgir estos roles. Obviamente esto es, de nuevo, son muy pocos los casos de empresas, es una disciplina que estamos haciendo y son muy pocos los casos de empresas que tienen Machine Learning Ops. Si vamos a hablar acá en Argentina, no sé si encontramos alguna. Afuera sí, obviamente Google, AWS es así. Y después no hay tantos tampoco. Es un área que está recién empezando. DataOps por ahí ya hay un poco más, pero Machine Learning Ops todavía es inmaduro a nivel mundial, ¿no? Che, Charlie, y ya que estamos también acá hablando entre todos, te hago una pregunta, más reflexión, a ver qué pensás vos. O sea, no sé si vos te parece que en algún punto el rol del data scientist va a terminar siendo como el generalista que tiene que tener un poquito de conocimiento de cada parte o no, digamos, no sé cómo la ves vos desde ese lado. Yo creo que hay que es algo que también venimos charlando bastante con Marce, pensando por ahí como en las rutas profesionales de cada rol, digamos. Yo creo que hay distintos grados de especialización. Va a haber científicos de datos más generalistas que generalmente sean los que, o a mí me parece que sean los que van a terminar como liderando las áreas de ciencia de datos. Y después en cada área también vas a tener, por ejemplo, el científico de datos especialista en computer vision, el que es especialista en procesamiento de lenguaje natural, entonces, es como que va a haber uno que sepa un poco de todo y puede tocar un poco de todo, pero obviamente cuando te dediques a un solo tema en particular, el campo es muy amplio, entonces vas a saber mucho más de ese tema, por ahí sacrificando conocimiento de los otros temas, ¿no? Porque no se puede saber todo, lamentablemente. Entonces me parece que va por ahí el rumbo del científico de datos, y en ese sentido, sí me parece que en un esquema maduro de empresas que tengan su propia área de ciencia de datos, digamos, pensemos no por ahí nosotros como consultores, sino en una empresa que tiene su propio como Mercado Libre o como un banco, como Rappi, como esas empresas que tienen un área de ciencia de datos que les sirve a ellas mismas, digamos, ¿sí? Ahí sí va a haber, va a empezar a hacer sentido que el científico de datos solamente se dedique a modelar, ¿sí? Sea el de Computer Vision para Computer Vision, o sea el de NLP para el NLP o para lo que sea. Habrá otro que sea para aprendizaje supervisado tipo predictivo y otro que sea para segmentación. Y que tengan estos roles de productivizar modelos más aceitados
cuando, de nuevo, la cantidad o el volumen de modelos lo justifique, porque si no, va a seguir siendo inmadura esa empresa. Por ahí esa es más mi perspectiva en cuanto a los roles de ciencia de datos. Digamos. Bien. Para terminar, lo que nos quedaba es el postproductivización, y esto es también súper importante. Nosotros, como bien dije antes, cuando uno desarrolla un modelo, el modelo no es tipo listo, tomado, que tenés modelo, se acabó, va a andar bien siempre. No, hay que poder monitorearlo. Y en ese monitorearlo hay muchas cosas a monitorear, porque uno puede monitorear, por un lado, que no se rompa, ¿sí? Que eso sería lo lógico, que no se rompa desde el punto de vista de que no dé un error el código, ¿no? Pero por otro lado, también el modelo puede empezar a funcionar mal, y este poder empezar a funcionar mal, en general se debe a que los datos han cambiado, por lo cual hay que primero hacer un monitoreo de lo que se llama el drift de los modelos o la deriva de los modelos, que es esto de que de repente empiece a performar menos o peor de lo que lo hacía antes. Y luego empezar a estudiar un poco la calidad de datos, o sea, hacer algún tipo de control de cómo eran los datos antes, cómo son los datos ahora. Piensen en nuestro país, datos económicos con inflación, por ejemplo. Es ridículo pensar que lo que gasta una persona ahora va a ser exactamente lo mismo que gasta dentro de un año, ¿sí? Y un año me fui lejos, pero bueno. Entonces, hay que tener algún tipo de control de las medias, las varianzas, los desvíos, como para ver cómo se comportan esos datos y poder trabajarlos. Y también está bueno poder hacer ciertas versiones de los modelos, porque una vez que uno entra en un modelo nuevo, en general va a querer probarlo en competencia con el modelo actual y ver cuál funciona mejor, y esto se llama A/B testing. Y también hacer seguimiento de modelos distintos o con distintas metodologías de trabajo aplicados al mismo problema, ¿no? Entonces, todo esto son patas o son partes de lo que se hace y hay que rehacer en la postproductivización. ¿Sí? Bueno, esto no importa. Malísimo. No. Pará, porque todavía me quedan como 15 minutos, así que no me corto. Bueno, y ahora código. Así se divierten un poco más. Primero les voy a mostrar. Hice un notebook muy sonso, muy sonso. Ya que te veo, mira, te tengo otra pregunta. ¿En qué difiere el entorno virtual del entorno Conda? Porque te vi que estás colaborando con VirtualEnv. Son dos herramientas distintas para manejo de entornos, y el manejo de entornos virtuales de VirtualEnv solo trabaja con librerías de Python, y el manejo de Conda trabaja con librerías de Python y otras cosas, A ver, y usa principalmente los repositorios de Conda, ok, mientras que el otro usa Pipey. ok. Bueno, hice este notebook muy pavo con los datos de Property. No sé si conocen Property, es una inmobiliaria de allá de Buenos Aires, para en realidad de todo el país creo, pero es más de Buenos Aires, en donde hago un modelo muy pavo de regresión que anda muy mal. Esto fue mi exploración de datos, o sea, imagínense cómo anduvo mi modelo. Esperen que corra. Pero básicamente me quedo con una sola columna y hago una regresión sobre esa columna, que es la superficie cubierta, y estimo el precio. ¿Sí? Y me da un modelo de un R cuadrado de 0,40, así que es bastante malo. Pero bueno, no importa. Entonces esto es lo que voy a usar como modelo, y para mostrarles un poco cómo es el tema de automatización desde el punto de vista de Papermill y de Notebooks. Yo hice un notebook de preprocesamiento, uno de training y uno de predict, ¿sí? En donde el de preprocesamiento, fíjense, creo una celda, le pongo un tag, no sé si saben poner tags, si no saben les cuento, pueden poner view, cell toolbar, tags, Mira, y pueden escribir no lo acá conozco. y les va a aparecer tags. No lo sé. Y a ver, si lo pones, me imagino que sí, ¿o no?
No lo sé. Pero de todas maneras, a ver si puedo buscar. Sí, me parece que es nada más que para marcar. Pero en este caso, Papermill usa estos tags, o sea, vos los podés usar desde afuera, porque eso está en el JSON, digamos, de lo que es un notebook. ¿Sí? Papermill usa estos tags para setear esos parámetros. Entonces yo puedo pasarle como parámetro el path, en este caso le estoy pasando uno por defecto, pero también le puedo pasar por línea de comando los parámetros estos. ¿Sí? Ya les voy a mostrar. Bueno, básicamente tengo una función que lo único que hace es lo mismo que yo hacía antes, limpio, selecciono la provincia, la moneda, el tipo de operación, elimino un montón de columnas y elimino los outliers, ¿sí? Y guardo eso como un CSV en un archivo. Y a partir de ahí le digo, bueno, fíjense que yo acá importé Papermill, le digo, listo, ahora ejecuta el notebook 2 con el parámetro df2path con el path que yo guardé acá. ¿Sí? Mi notebook 2 tiene un parámetro vacío y lo único que hace sencillamente es leer ese CSV, quedarse con la columna que voy a usar y entrenar y guardar el modelo en Pickle. ¿Sí? Y entonces voy a llamar al notebook 3 con el modelo en Pickle, el test y el xtest y el itest. Y en el 3 tengo esos tres parámetros que yo les decía y simplemente hago la predicción y tiro el R-score. ¿Sí? Sí, sí. Entonces ahora yo para correr eso, a ver si me acuerdo cómo era la línea. Para correr eso yo le puedo pasar, le tengo que pasar el notebook, el nombre del notebook de entrada, lo que va a hacer es correr ese notebook y guardar ese notebook en un notebook nuevo de salida. ¿Sí? Corrido. Y también le podría pasar los parámetros, no me acuerdo cómo era, pero yo podría decirle, a ver, menos P y le paso el nombre del parámetro, ¿sí? Y el parámetro. Entonces yo podría decirles, si se acuerdan, mis parámetros era acá prob, que prob era Córdoba, o le vamos a pasar un IQR distinto, porque les quería mostrar esto también. ¿Dónde está? IQR era 5, le vamos a pasar un IQR de 4. Entonces, yo le digo menos P, ¿cómo se llama el parámetro? IQR igual a 4. Pide dos argumentos. Así. Y te empieza a decir, bueno, voy corriendo, no sé por qué se rompió acá algo. Pero bueno. ¿Cómo corrió para arriba? Bien. Bien, entonces ahí me dice, listo, ya terminé. Y si se fijan en lo que hay en la carpeta ahora, voy a venir acá para que sea mejor, tengo el first run, ¿sí? El output del 2 que yo le puse me guarde con fecha, el output del 3 que yo le puse me guarde con fecha, ¿sí? El model pickle y los temporales que yo había guardado, ¿sí? Y te deja corrido todo. Fíjense que lo que hace es inyectar los parámetros y QR4. ¿Sí? Y acá lo que yo quería mostrarles es esto. Ojo, y esto, por eso les digo que no está tan bueno y es bastante inmaduro. Fíjense que yo acá definí doble IQR como IQR por 2. ¿Sí? Y acá lo calculo antes porque Python funciona así. Claro. ¿Sí? Entonces me hizo 2 por 5 y no 2 por 4 que era mi parámetro. Porque lo calculo en el tiempo en el que yo definí la variable y no en el tiempo de este.
¿Se entiende? ¿O no se entiende eso? ¿Ya lo entendí? ¿Chicos? ¿Qué silencio, viejo? Dale. Sí, parece peor que clase, boludo. Bueno, y lo que hace es Está con simplemente, una clase, Charlie, la puta madre, bro. y lo que hace simplemente es ir corriendo el notebook y te guarda el notebook corrido con todas las salidas que quisieras. Después corre el segundo, lo mismo, vamos a abrir el segundo, en donde te dice, ves, inyecté este parámetro, esto fue lo que corrí, simplemente los corrí. Después corre el tercero, Claro. que también inyecta los parámetros, los corrí y te dice el R-score. ¿Sí? En este caso mi R-score es más choto porque el IQR era otro. ¿Sí? Entonces, es una forma de productivización, pero como ven es bastante, es medio como que hay que saber un poco de Jupyter, hay que entender un poco de cómo correrla, o sea, es medio compleja. Se puede, anda, y se podría inclusive hacer algún script que lo automatice un poco, pero anda medio agarrado con alambre. Me da la impresión de que es una cosa que es más difícil, o sea, ¿para qué calentarte en aprender eso cuando puedes calentarte en aprender a hacerlo bien, ¿no? O sea, Por eso, bueno, pero bueno, es así. De la misma forma hice lo mismo con el de automatización. Fíjense que en automatización, entonces yo hice un main. Esto lo voy a borrar porque se me olvida nada. Hice un main, ¿sí? En donde de mi main importo de mi carpeta módulos, preprocess, train y predict, ¿sí? Y le digo, fíjate todos los archivos que tengas en data raw, que tengan csv.gz. Esto no tendría que estar acá. ¿Sí? Y entonces después cargalo, preprocesalo, entrenar, y fíjense, vamos a mostrarles los otros archivos. En preprocess tengo dos funciones, una que se llama preprocess y otra que se llama drop outliers. ¿Sí? En train tengo la función train random forest, nomás, que hace lo mismo que hacíamos antes. Y en predict tengo la función de predict. Tan sencillo como eso. Se dejan una pavada hacer esto, pero es como porque vean cómo se modulariza nomás. Y fíjense que yo acá en este tengo en el init esto. ¿Sí? ¿Saben lo que es el init? El init es un archivo que lo que hace es decirle a Python, che, esto es una carpeta que tiene librerías a importar. ¿Sí? Y todos los PYs que estén acá adentro ya tienen importado por defecto esto. Entonces yo puedo, por ejemplo, en el preprocess, yo acá no importo pandas y lo uso igual, porque ya está importado en el init. ¿Sí? Sí. bueno, Bien. Y bueno, y si corro esto, lo único que voy a hacer es exactamente lo mismo que antes. no sé si ves el chat, dice Tati que no lo sabía, que siempre se lo preguntó. Te juro que siempre me lo pregunté para qué era el init, como que viste que siempre encima cuando vos tenés como aplicaciones o en el Dash y otros, me imagino que en Shiny también, vos como que activás la aplicación con el init, digamos. Ahí R funciona distinto, pero sí. Claro, y yo nunca lo había sabido y mirá, ahí está, era por eso. O sea, Yo Charlie, lo te que hago no- una pregunta, entonces en el init vos podés poner todo y después no importar en las otras, ¿o por qué? Claro, vos podés poner, lo que pasa es que uno no va a poner, digamos, vos pones acá las cosas que vayas a usar en todos los que estén acá. Eso no lo sabía. Sí, sí. Pero ¿y por qué en Ah, las eso otras también tampoco lo tenés sabía. importaciones? En este no tengo ninguna, ponele. ¿Y en el otro? Porque es solo de ese. En este, porque es claro, porque es solo de este script. Bien, bien ahí. Bueno, entonces Pues duermo tranquila. lo que hace es exactamente lo mismo, y me devuelve el R cuadrado del MC y genera un output CSV que tiene las predicciones y los reales. Como ven, pifió bastante. Pero no importa, no era el caso. Entonces, esto sería algo que uno podría automatizar con un cron job o con cualquier otro tipo de schedule o de evento, digamos, para que corra automáticamente y deje siempre un output en algún lado. ¿Sí? Este es como el segundo paso. Tercer paso es bastante similar a este, como dijimos. Yo hice un intérprete muy pavo para mostrarlo, pero se podría hacer algo más copado.
Pero fíjense que tengo entonces, vamos a ir ahí. Si yo corro Python MakeP, ahora me dice, hey, tenés que usarlo con el comando y los argumentos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los comandos? Bueno, puede ser main, puede ser predict data o puede ser train model. ¿Sí? Si yo llamo a main va a ser todo el proceso. Si yo llamo a train model, le voy a tener que pasar el model path y el date path, que eso también podría decirle acá main data. Y ahí, ¿sabes? Necesita un model path, un data path y un output path. ¿Sí? Entonces, un poco igual que el anterior, pero te explica un poco cómo se usa, cómo interactuar con él. Entonces, está piola y fíjense que en realidad, en cuanto al código, lo único que tengo que hacer es ponerle acá un app command y definirle qué tipo son los datos y lo otro lo hace solo. Todo esto lo está generando solo. ¿Sí? Pensé que era mucho más complejo, la verdad, ¿eh? O sea, No, lo único que hace es importar, en este caso yo usé Typer, pero hay otro que se llama Click o ArcParse, por ahí un poquito más complejo, pero básicamente es eso. ¿Sí? Y acá ya estoy un poco más cerca de lo que se haría en un modelo normal, porque mi train model lo que va a hacer es guardar el pickle nada más. ¿Sí? No se ve, no puedo mostrarle un pickle, pero guarda el model.pickle y mi predict data levanta ese pickle del model path que yo le pase y predice. ¿Sí? Entonces sería bastante más parecido a lo que uno hace en un esquema tradicional de trabajo. ¿Hasta ahí alguna duda? Me falta poquito y ya acabo. Bien. La cuarta etapa es la API. La API ya es un desarrollo bastante más complejo. Y se las voy a mostrar más que decírselas para que... Estoy abriendo la otra pestaña también. La API lo que hace es levantar un endpoint. En este caso, el endpoint está en localhost, o sea, en mi compu 8000. Si yo entro ahora a la web. Not found. ¿Por qué dice not found? Porque en mi esquema de API está acá. Bueno, en realidad hay un router, es bastante más complejo, más desarrollo de software. Pero básicamente no tengo nada en la ruta esta. ¿Sí? Tengo que pasarle una ruta distinta. Yo le paso la ruta docs, que lo genera automáticamente FastAPI, por eso me gusta. Que genera documentación. ¿Sí? ¿Sí? Dentro de los métodos que yo hice, tengo uno que es health y uno que es prediction. Para health le tengo que enviar un método post, un método get. Y para prediction, un método post. No sé si saben lo que es un método get y un método post. Dentro de HTTP o del protocolo HTTP, básicamente hay distintos tipos de métodos. Uno es, y están pensados para ciertos usos específicos, más allá de que después se pueden usar por lo que uno quiera. Uno es get, que es como para obtener datos. Uno es post, que es como para enviar datos. Después también hay put, hay delete, hay distintos métodos, digamos, pero los más comunes son get y post. ¿Sí? Y fíjense que yo tengo un authorize, porque yo tengo configurado, y ahí les iba con la parte de la seguridad, tengo configurado acá en .m una API key. ¿Sí? Que inventé yo, esto es digamos, un código que inventé yo, pero que para loguearme tengo que poner eso. Si yo no me logueo, no me va a dejar hacer post. Sí gets. ¿Sí? Entonces, fíjense. Voy a hacer un get.
y me dice is alive true. ¿Sí? Este es un monitor de estado del servicio, nada más. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacer un post, me dice ahí, no está autorizado. ¿Sí? Entonces, me autorizo, y me deja. ¿Sí? Y me dice, bueno, necesito estos datos para poder hacer la predicción. ¿Sí? Eso está definido porque yo acá en la API tengo, como les decía, bien descentralizados los modelos, las cosas esas. Tengo mi modelo de payload, ¿ven? Que dice, necesito que me venga un float acá, un int para esta columna, un int para esta. ¿Sí? Entonces, eso me va a validar los datos. ¿Sí? Los datos que vienen. Ya fíjense que ya tenemos una validación de tipo, cosa que es, para nosotros, que por ahí no sabemos qué corno nos viene, es bastante bueno, ¿no? Y si yo le tirara acá datos, por supuesto me va a devolver una predicción. Si yo, en este caso se los voy a tirar vacíos, así que va a andar bastante mal, seguramente. ¿Ven? Y me dice que vale menos $368.000, menos 3 millones de dólares, porque no ven nada, porque está re chiquitito. Es lo más. Es uno de los nuevos monoambientes de la reta ese, Charlie. No, vos Claro, no entendés nada. Cero del todo, básicamente no está en ningún lado, no tiene latitud, no tiene longitud, y además no tiene piezas, ni cuartos, ni nada. Pero tiene unas amenities, Claro. no sabes, de morir. Como ven, por ahí es un poco más complejo, o sea, tenemos algunas cosas de configuración, algunas cosas de qué mensajes mandar cuando te pasa algo, de seguridad, esto es lo de manejar la API, la API key. Tenemos las rutas, que es lo que yo les comentaba, ¿ven? A dónde O sea, tienen que esta ir. tampoco sería una API básica, digamos, básicamente. Es una API bien hecha, pero básica. Okay. Sí. O sea, es un esqueleto, en realidad esto no tiene nada de loco. Pero está bien, pero está con las buenas prácticas, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, entonces Prediction te hace eso, te hace la parte de la Prediction. ¿Sí? De la misma forma, en realidad, porque nosotros, o sea, así uno lo usa como un usuario, pero un usuario, una programación, sin programador, no lo usaría así, sino que simplemente le pegaría, supongamos, para ver el estado del servicio, diría, vamos a API Health Herbit y usaría esa información. ¿Sí? Es alive true. Ok. Cuando quiera hacer la predicción, haría esto. Fíjense que ahora me va a decir que no puedo. Van a ver por qué. Acá está permitido el método. Los navegadores funcionan con métodos GET. Todos los navegadores hacen métodos GET. A menos que tengan un formulario, un form, que ahí hacen un post. ¿Sí? También es información interesante para saber. Pero uno podría probarlo con... no tengo que hacerlo Insomnia. Bueno, no lo van a probar. Pero podría probarlo con un probador de APIs que se llama Insomnia o Postman o el que use. Y finalmente, la última pata, la quinta pata para dejarlos ir ya más antes de la I15. La última pata es vincular eso con un dash. Entonces hice un dash muy berreta, muy berreta, porque la verdad que lo hice ayer como a las 2 de la mañana. Que básicamente, fíjense que tiene un drag and drop para seleccionar archivos, tiene un gráfico y una tabla, y nada más. ¿Sí? Y tiene un intervalo de actualización que le pega el heartbeat, ese que vimos recién, ¿ven? Para decir cómo está el estado. Tiene un gráfico, que lo que hace es traer los datos y graficar algunos traces, pavos, unos histogramas. Perdón, ¿de dónde trae los datos? Acá, a ver, mira, yo te muestro. ¿Dónde está el callback del upload data? ¿Ves? Vos le decís input data, ¿sí? El input, acá lo que hace es buscar lo que tiene en upload data. Upload data es ¿dónde está esto? El DCC upload.
¿sí? Entonces vos subís un archivo de datos, un CSV, Perfecto, ahí va. ¿sí? Está. Entonces, cuando vos subís, cuando eso cambia, dispara este callback, que lo que hace es parsear esos datos, ¿sí? Si un CSV lo parsea así, si un XL, si antes, bla, 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 lo parsea siempre de una forma distinta, pero básicamente lo parsea. Ujú. Y con eso hace un par de histogramas, 5 histogramas, ¿sí? Y después tenemos una tabla que hace básicamente lo mismo, pero con la parte de predicción, le pega la predicción y muestra los datos resultantes de la predicción. Fíjense que acá como header o como cabecera le estoy pasando el token que les mostraba recién. Claro, eso quería ver. O sea que vos desde el código del API, perdón, desde el código de Dash, llamás al API. Claro, entonces fíjense que es totalmente descentralizado. Por un lado tengo la parte de la interfaz y por otro lado tengo la parte la parte del código, digamos, el modelo. Ujú. ¿Sí? Entonces vamos a levantar esto. Tienen que estar las dos cosas corriendo, por supuesto, al mismo tiempo, porque si no, no funciona. Bien. Entonces ahora que tengo este corriendo, este está corriendo en el puerto 850 y este en el 8000, dijimos. ¿Sí? Yo entro a esto, a priori no tengo nada, pero sí me dice que está live. ¿Sí? Ujú. Ahora fíjense que si yo mato a este, y espero, me dice que está muerto. Chao. ¿Ven? Lo levanto de nuevo. Entonces, por más que se rompa lo de atrás, el servicio sigue funcionando, eso está bueno para el usuario. Ujú. ¿Sí? Y fíjense que lo que está haciendo es cada 5 segundos le pega al heartbeat y por eso también dice, che, me pegaron el heartbeat, che, me pegaron el heartbeat. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo selecciono un archivo, supongamos, selecciono un payload de un solo dato, me hace un histograma de un solo dato, porque ese CSV tiene un solo dato, re útil, y me devuelve cuál sería la predicción para ese dato. Ujú. ¿Sí? Ahora, si yo selecciono uno multidato, me hace un histograma para los multidatos y me devuelve las predicciones de todos los valores. Es una pavada, pero es nada más que para mostrarle cómo se descentraliza por ahí la parte de la interfaz de la aplicación y está bueno permitirle la interfaz de la web a alguien. Está muy bueno, muy bueno. Y bueno, eso es todo.